Cuidado con lo que toleras porque le estás enseñando a la gente cómo puede tratarte. Generalmente cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, produce una reacción, se produce una emoción, quizá frustración, quizá enojo, a lo mejor desesperanza. Cuando las cosas no salen bien, pues tenemos dos opciones, o resignarnos o hacer algo. Entonces la idea es que nos comprometamos con hacer algo, pero ¿qué hacer? Hacer algo realmente que funcione, hacer algo efectivo. Y algo que observo con mis clientes es que hay un miedo a generar una discordia en el equipo, hay miedo a tener estos desencuentros con las personas, y a veces tenemos que tener conversaciones difíciles y no las tenemos por miedo a defraudar, a caer de la gracia de otras personas, por miedo a que se deterioren las relaciones, etcétera, etcétera. Pero es muy, muy importante cuando una persona no está cumpliendo con sus compromisos, cuando no están cumpliendo con aquello que acordaron contigo, lo que procede es un reclamo. Pero ¿qué pasa? Que no nos animamos normalmente a tener un reclamo por miedo a todo esto que decía antes, por miedo a perder esa relación, que se haga un problema más grande. Siempre buscamos aprobación porque uno de los miedos más importantes del ser humano es el miedo al rechazo, y no queremos que nos rechacen. Como no nos sentimos hábiles para hacer un buen reclamo, es por eso que a veces no emprendemos el reclamo y nos quedamos o resignados, molestos, incómodos, nos quedamos con esta sensación de que nos la deben y de alguna manera inconscientemente te la vas a cobrar. Entonces mejor poner lo que está aquí a la sombra, ponerlo en la luz. Y el tema es que si no sabemos, si no tenemos buena competencia o habilidad para hacer este reclamo constructivamente, pues ¿qué pasa? Que no nos vamos a animar o nos vamos a enfrentar a esa conversación difícil pues desde una emocionalidad que no te va a ayudar. Porque si yo sé que esta situación es incómoda, esta persona no me ha cumplido, necesito hacer un reclamo aquí a mi equipo, pero como no me siento capacitado, como no me siento hábil, me quedo resentido, pero como tengo que hacerlo, entonces voy, pero voy de malas y entonces saco la espada y entonces overreaction, ¿no? Me reacciono más de la cuenta. Y fíjate, esto es importante, tener esta competencia. Cuando terminemos este live del día de hoy, vas a saber cuáles son los pasos de un reclamo constructivo. Vas a tener claridad en cómo hacer un buen reclamo y entender que sí es un buen reclamo y que no es un buen reclamo, ¿ok? Entonces, partiendo de la base de que el reclamo es necesario, porque si no hay reclamo no hay aprendizaje, no hay avance. Y hay una frase que a mí me encanta que es: cuidado con lo que toleras porque le estás enseñando a la gente cómo puede tratarte. Y cuando la gente sistemáticamente va fallando a los compromisos que tiene contigo, tú no puedes entregar resultados, te sientes incómodo. Entonces, cuidado, sumamente importante tener el reclamo cuando hay que tenerlo. Pero vamos a ver cómo hacer un buen reclamo, ¿ok? ¿Qué sí es un buen reclamo? Un reclamo constructivo, un reclamo efectivo. Un reclamo constructivo, para empezar, recupera la integridad de ambas partes, porque fíjate, no solo tu integridad, no solo tú te sientes mal porque no te cumplieron, porque la otra parte que te debe también se siente mal. Una vez le dijeron a Unamuno: oye, que Valle Inclán te odia, y dijo: ¿por qué? Si no me debe nada. Date cuenta cuando a lo mejor le has prestado dinero a alguien y te has quedado sin el dinero y sin ese amigo. Entonces, cuando alguien está en deuda contigo, se va a sentir ahí como molesto. Entonces, un reclamo constructivo va a recuperar la integridad de esa persona y también tu integridad. Porque, oye, eres acreedor de un compromiso, a ti te deben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le vas a cobrar a alguien, encima el otro se ofende. Entonces, cuidado con esto. Un reclamo constructivo hace que el otro no se sienta ofendido, que la relación crezca, que la relación mejore, y por otro lado, que tú te sientas bien con tu reclamo, que tú te sientas íntegro, porque oye, me debían y levanté la voz, hice valer mis derechos y además también mi reputación, ¿no? Que no me tomen a mí por cualquier pelele que se le puede fallar y no hay pedo. No, simplemente, sin ser una persona agresiva, soy una persona a la que no te atreves a quedarle mal. No te atreves por un principio de reciprocidad, por un principio de integridad con esa persona. Sabes que a esa persona no le deberías de quedar mal. Entonces, un reclamo constructivo recupera la relación, reencausa la conversación, porque fíjate, un buen reclamo hace que tú tengas esa conversación productiva, que no sea una conversación. Fíjate, alguna vez te habrá pasado que vas a reclamarle algo a alguien y de repente, como le dijiste, oye, ¿cómo puede ser? Y ya no le gustó el tono, entonces ya toda la conversación gira en torno al tono. A mí no me hables así, ¿por qué me hablas así? El otro día me hablaste feo y tal. Entonces se desvirtúa la conversación. Un reclamo constructivo no deja que la conversación se desvíe. Siempre ese reclamo constructivo nos va a mantener en la conversación. Entonces reorienta la conversación. Un reclamo constructivo también tiene la característica de
hacernos crecer, para que el futuro sea mejor para ambos, que la relación nos haga crecer, que el nuevo acuerdo, el aprendizaje que hacemos ahora, nos prepara para un futuro mejor. Eso sí es un reclamo constructivo. Un reclamo constructivo es bueno para el yo, para el nosotros y para la tarea. ¿Ok? Entonces es importantísimo esto. Pero claro, ¿qué no es un reclamo constructivo? Un reclamo no constructivo, un reclamo equivocado, es ese reclamo que simplemente es un desahogo emocional. Como tú me hiciste, entre comillas, tú me hiciste sentir mal, yo te voy a tratar a ti así de mal para que entiendas lo mal que me sentí. Un reclamo no constructivo es un reclamo en el que la emocionalidad enturbia todo. Un reclamo no constructivo es una queja, un chisme, en el que yo voy a quejarme con unos y con otros y al último que voy a atender es a la persona que me debe a mí el compromiso. Entonces un reclamo constructivo no es un desahogo emocional, no es una queja. Un reclamo no constructivo no es gritarle al otro para que entienda el nivel de cagada que hizo, porque muchos líderes me dicen, es que yo cuanto más les grito, más claro les queda que no deben de hacer eso otra vez. Y eso es un error, ¿ok? Cuidado. Un reclamo no constructivo se enfoca en el problema del momento, pero no resuelve lo que está de origen, de raíz ahí, de base, que genera que la persona tenga la mejor respuesta. Esa mejor respuesta que encontró la persona, pues hay que entender por qué responde así esta persona. Hay que irnos más al fondo, a un problema de fondo. No es la tarea en sí, sino el por qué la persona elige hacer la tarea de esa manera. Entonces, tenemos que entender que la forma equivocada de hacer un reclamo es no prepararme, no hablar de hechos concretos, ser ambiguo en las situaciones, no ser claro, no hacerlo directamente a la persona que tienes que hacerlo y en el momento que tienes que hacerlo. Porque un reclamo no constructivo es cuando de repente te tardas un montón de tiempo y vienes a hacer un reclamo de hace 2 semanas, de hace 3 semanas. No, señor. En el preciso instante que sucede, hay que armarse de valor, prepararse y llegar ahí. Pero vamos a ver ahora, a continuación, cómo nos preparamos para ese reclamo constructivo. ¿Ok? Porque recordemos que una buena conversación en un mal contexto es una mala conversación. ¿Ok? Entonces, la forma equivocada de hacer un reclamo es delante de gente que no le interesa, en un momento que no es el apropiado, fuera de horas de trabajo, ¿no? De repente te pones a hablar con alguien cuando de repente salieron a tomar una cerveza después de la oficina y te pones a hacer un reclamo de trabajo. No es el lugar. Ahora vamos a ver cuál es la forma correcta de hacer un reclamo. Lo primero que tengo que saber tengo que entender que había un compromiso previo. Tengo que revisar mis notas, tengo que ver cómo yo le pedí a esa persona que se comportara. Si yo no hago un análisis de esto, puedo llegar a inferir, llegar a compartir un problema que yo tengo, pero que el otro ni siquiera lo hace suyo. Entonces es muy importante saber si teníamos o no teníamos un acuerdo previo. Tengo que llegar con una intención noble al reclamo. ¿Qué es una intención noble? Por ejemplo, que los dos aprendamos sobre esta situación, que nos preparemos para el futuro. Una intención noble es que el otro entienda cuál es el impacto de sus acciones, porque a veces el otro no es consciente de cuál es el impacto que está generando con lo que hace o dice. Entonces es muy, muy valioso darle al otro conciencia, darle luz sobre el impacto que están teniendo sus acciones. Ese sería un propósito noble. Otro propósito noble sería ayudarlo a crecer, ayudarlo en su desarrollo. Cuando tú ayudas a alguien a crecer, pues la persona lo agradece. Siempre y cuando lo hagas de una forma amorosa, de una forma adecuada, la otra persona va a tomar tu reclamo como una oportunidad de aprendizaje, pero lo tienes que hacer desde la responsabilidad. Terminando este video les voy a dar un paso a paso de qué sí hacer para hacer un reclamo, para que puedas tomar nota. Guarda este video, compártelo, déjame un comentario a ver cómo esto funciona para ti o no funciona para ti, déjame saberlo. ¿Qué sí es importante hacer? ¿Cuál es la forma correcta de hacer el reclamo? Prepararse, buscar un propósito noble. Tercero, que sea en un contexto adecuado, que sea en el momento adecuado, que sea directamente a la persona y una sola vez. Cuidado con seguir reclamando después de haber hecho ese reclamo, ¿ok? Lo vamos a hacer una sola vez de manera pertinente a la persona. La forma correcta de hacer el reclamo es desde un estado emocional ecuánime. Es decir, que no te dejes provocar por las emociones. Si estás muy enchilada o muy enchilado en ese momento, no es el contexto adecuado, no es el mejor momento para hacer el reclamo. Entonces,
serénate, sereno, moreno, tienes que parar un poquito y buscar un estado emocional adecuado para hacerlo, ¿ok? Y entonces después empezar la conversación como si fuera pedir permiso para entrar. Tú no entras a la casa de alguien así como si fuera tu casa. Cuando entras en la conversación está interesante decir toc toc, ¿se puede? Oye, me gustaría hablar contigo, tengo un reclamo que hacerte. Y de la misma manera que sonreí cuando le pedí algo y el otro aceptó, puedo tocar su puerta y decir, buenos días, ¿cómo estás? Oye, tienes 10 minutos, necesito hacerte un reclamo. Necesito hacer una conversación, tener una conversación contigo. Entonces buscamos el momento adecuado y le damos claridad al otro de qué es lo que buscamos con esto, ¿ok? Entonces, la forma correcta de hacer ese reclamo viene por la emocionalidad, por el contexto, por los hechos. Cuando tú estás hablando de hechos observables, nadie lo puede discutir. Si yo digo, es que me hiciste sentir mal porque me fallaste, eso es un juicio, ¿se dan cuenta? Pero si yo digo, oye, te comprometiste a hacer algo y no lo hiciste, es diferente. Cuando tú haces un reclamo, el reclamo tiene que venir por lo que el otro se comprometió a hacer, no por lo que tú le pediste. Es muy diferente que yo te diga, no cumpliste con lo que prometiste, a no hiciste lo que te pedí. ¿Dónde te sientes mucho más comprometida? ¿Dónde te sientes más atorado, digamos? Cuando alguien te dice no hiciste lo que prometiste o cuando dice no hiciste lo que te pedí. Entonces, cuidado, la perspectiva es otra. Entonces, la forma correcta de hacerlo también es llegar desde la humildad de que el otro entienda que la efectividad conjunta es lo que no está funcionando. Oye, yo no me siento satisfecho con el resultado que tuvimos en esto que juntos estamos intentando hacer. O ya sea la forma en la que me pediste, o ya sea la forma en la que nos comprometimos, o ya sea que yo no vi que no podía cumplir y no me atreví a acercarme a ti, porque esa es otra. Tú tienes que preguntarte, ¿por qué esta persona no me cumple? ¿Por qué esta persona no cumple el compromiso conmigo? Y entonces, lo primero es pensar cuál es mi parte. Ser responsable y ser humilde. Ser responsable quiere decir pensar en de qué manera yo estoy contribuyendo a que la persona no cumpla el acuerdo que hizo conmigo. Porque si la persona no cumple, habrá varias razones, unas imputables a él y otras a mí. Entonces, cuando yo le echo todo el pedo al otro, naturalmente ahí me estoy perdiendo de un aprendizaje bueno para mí. Entonces, cuidado, tengo que revisar, oye, ¿de qué manera estoy haciendo yo los pedidos? ¿Le estoy pidiendo de manera clara a mi equipo? ¿Le estoy pidiendo a mis compañeros de manera clara? ¿Se pueden acercar a mí a preguntarme cuando tienen dudas? ¿O de repente les da miedo? De repente no se atreven a decirme, oye, voy mal para lo que me pediste. Cuidado con eso. Entonces, cuando te acercas a hacer el reclamo desde la humildad, diciendo, oye, no está funcionando, no me siento cómodo con lo que está pasando y quiero mejorar esta situación, ¿podemos hablar de esto? Entonces el otro se abre un poco porque no siente que viene a echarme la bronca. No, es un tema de trabajo en equipo, de colaboración. Vamos a trabajar en resolver la forma, vamos a tener una metamirada sobre lo que estamos haciendo juntos. Entonces, te voy a dar exactamente los pasos que tienes que seguir para hacer un reclamo constructivo. Paso número 1. Te preparas con el propósito noble en mente y con los hechos que han generado este reclamo, ¿ok? Hechos, no opiniones, cuidado. Hechos observables, medibles. ¿Sí se hizo o no se hizo? ¿Pasó esto o pasó aquello? ¿Ok? Y con eso vas a hacer el reclamo. Entonces, primero te preparas. Cuando llegas a la conversación, buscas un contexto adecuado. A lo mejor buscas una sala, buscas un espacio, agendas una reunión, etcétera, etcétera. Pero es un espacio exclusivamente para esta conversación. No intentes hacer reclamo al hilo de más cosas. Busca un espacio concreto para ese lugar. Entonces tenemos la conversación y llegamos con esta actitud. Imaginas que yo voy a hacer un reclamo a Laura. Y le digo, oye Laura, me gustaría tener una conversación contigo para aclarar este tema que a mí me tiene un poquito preocupado y que no me siento cómodo con lo que está pasando. Entonces quiero tener una sesión de feedback contigo, una conversación de feedback contigo. ¿Estás abierta a esto? Y entonces Laura me dice sí. Y digo, bueno, lo primero quiero saber, si teníamos un acuerdo. Porque te digo algo, en muchas ocasiones cuando vas a reclamar a alguien, el otro de repente no tiene ni siquiera claro que tenía un acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ya no seguimos haciendo el reclamo. Porque lo único es una conversación estéril. Ya no se hizo, ya no se entregó lo que se pidió en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Que no tiene sentido seguir reclamando. Es una conversación estéril porque el otro te dice, pero a mí ¿qué me dices? Pero si yo no era, pero si a mí no me... Si el otro me dice no, ya lo único que sigue es revisar y hablar, conversar en, oye, ¿no hicimos un acuerdo el otro día? ¿Cómo fue esta conversación que tuvimos? Yo creo recordar que te pedí
Ah, sí, pero te dije que le iba a echar ganas. Yo nunca te dije que lo iba a hacer. Te dije que alguien se encargaría, pero yo no me comprometí. Si no hay compromiso, anótalo y subráyalo. Si no hay un compromiso previo, no hay reclamo constructivo que valga. Entonces ya paramos ahí. ¿Hay un compromiso previo, sí o no? Si es que sí, seguimos a la siguiente pregunta, que es, oye, ¿hubo incumplimiento, sí o no? Porque ¿qué tal que tú le dices, oye, es que no me mandaste la información? Y el otro te dice, ah, ¿cómo no? Fíjate, y te saca una guía de DHL y te dice, aquí te lo mandé. Mira, de repente, ¿a qué no da gusto cuando alguien viene y nos echa la bronca y dices, ¿cómo no te lo mandé? Claro que te lo mandé. Entonces, primero, ¿hubo acuerdo? Segundo, ¿hubo incumplimiento, sí o no? Si el otro te dice, sí, efectivamente, no te lo mandé. Ok, seguimos y le preguntamos, naturalmente, cuéntame qué pasó. Y entonces ahí la persona nos va a dar las explicaciones. Ahí hay dos cosas. Se hace responsable de lo que dice o se hace la víctima, se tira al piso y te dice es que yo no me mandaron la información, es que ellos no me hicieron, es que... Si se coloca en ese lugar, tú vas a notar que inmediatamente tu emocionalidad cambia. Vas a notar que ¡ay! Se está tirando al piso y eso no funciona. Entonces, ¿qué necesitamos hacer en ese momento? Cuando esa persona se coloca en el lugar de la víctima, podemos decirle, oye, pues lo que entiendo es que la situación o que tu incumplimiento viene porque otros no hicieron. Y la verdad es que cuando me dices eso, yo te siento con poca capacidad de respuesta. ¿Hay algo que podrías haber hecho tú diferente para mejorar esta situación? ¿De qué manera tú has contribuido a eso? Quizá eso, si lo vemos desde ese lugar, te ayuda a que no te vuelva a pasar. Y entonces aprendemos algo en ese momento, ¿ok? Pero la persona dice sí, la verdad es que no llegué, no alcancé, no me dio tiempo. Ok, no te dio tiempo. Escucho las razones. El siguiente paso es expresarle el reclamo. Fíjate, con esto que me estás contando entiendo perfecto que no llegaste a entregar y te quería preguntar, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no honraste tu palabra acercándote conmigo diciéndome no voy a alcanzar? Porque hubo un momento en el que te diste cuenta que no ibas a entregar. No fue ahora mismo en la mañana. Fue ya ayer o antes de ayer que te diste cuenta que no ibas a alcanzar. Entonces, ¿por qué no me avisaste? ¿Hay algo que yo esté haciendo? Fíjate en la pregunta. ¿Hay algo que yo esté haciendo que te impide acercarte conmigo a decirme necesito tu ayuda, necesito tu apoyo? Desde luego que si no hay esa relación de confianza, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para que mi equipo no se acerque conmigo a decirme, oye, no te voy a poder entregar, estoy atorado, ayúdame? Porque si te avisan con tiempo, te van a poder dar oportunidad a que tú renegocies plazos, a que tú le brindes más ayudas, le puedes dar un apoyo, etc. Pero si no te avisan, estás vendido. Entonces, ¿de qué se trata esto? En ese momento le estás expresando tu reclamo. Dices, mira, por esto que pasó, yo me siento de esta manera, el problema que se genera es este y este. Nunca te quedes con la cosa de, ay, mejor no le digo todo el pedo que se va a armar por el incumplimiento. Ay, para que no se sienta mal. Eso no ayuda. Hay que hacerle ver al otro, darle luz de la conciencia sobre el problema, sobre lo que ha generado su incumplimiento. Entonces, ese incumplimiento va a tener estas consecuencias y ahora yo tengo que ir y dar la cara ya o me tengo que quedar horas extra en la noche o tengo que renunciar a una cita personal que tenía prevista hoy con mi familia por quedarme a resolver esto. Entonces, expresar el reclamo es sumamente importante, ¿ok? A continuación, en estos pasos que te estoy dando para el reclamo constructivo es, expreso el reclamo y ahora hacemos un nuevo compromiso. Es sumamente importante que hagamos el recompromiso. Oye, ¿cómo podemos resolver esto? ¿A qué te puedes comprometer ahora para resolverlo? Pero ya no es cuando tú quieras. Necesito que lo resolvamos antes del martes a las 9. Entonces ponemos más claridad en la urgencia de este tema y de la importancia de resolverlo. Cuando la persona ya hace un nuevo compromiso, le vamos a hacer hincapié en, oye, por favor, si en algún momento te das cuenta que no puedes entregar, quiero que honres tu palabra y me avises. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, perfecto. Cuando hemos terminado estos pasos del reclamo, viene el cierre y este cierre es, ¿qué aprendemos? Y le empiezas a compartir tú, oye, ¿sabes qué? Quiero como que reflexionamos un poco en el aprendizaje. ¿Qué aprendí yo de esto? Fíjate, aprendí un poco que a veces no me quiero acercar y preguntarte cómo vas para no atosigarte, pero quizá te hubiera ayudado eso. ¿Será que te ayude, que te vaya dando un poco más de seguimiento o que te llame o que en nuestro próximo acuerdo pongamos unas fechas de revisión de esto? No lo sé. ¿Cuál es el aprendizaje que haces?
Y lo que tú aprendes se lo compartes a la persona y también le puedes decir, no sé si hay algo que tú hayas aprendido en esta situación. Y de esa manera nos preparamos para el futuro. Y en última instancia lo que decimos es gracias. Gracias por abrirte a la conversación, gracias porque lo que necesitamos es recuperar esa relación. Entonces fíjate, los pasos que acabamos de seguir es para cumplir un reclamo constructivo, un reclamo que recupera la relación, recupera la integridad de ambas partes, mejora la tarea, nos enfoca la conversación y desde luego te hace a ti sentir mucho más íntegro porque eres el acreedor de un compromiso previo. No te quedes con el resentimiento, no te quedes con la frustración de pues así no salen las cosas, etcétera, etcétera. Habla lo que tienes que hablar, en el momento que tienes que hablar, con la persona que tienes que hablar. Porque si el reclamo lo haces a un tercero, empiezas a hablar mal de otras personas, lo único que estás haciendo es chisme. No va a ser un reclamo constructivo, va a ser un puro chisme. Entonces, por favor, déjame tus comentarios. No sé si estos pasos que te acabo de dar para hacer un buen reclamo te pueden ayudar en tu día a día. Compártemelo, déjame un mensaje. Comparte este video también con algún compañero, con alguien que esté en una situación previa a un reclamo para que su reclamo sea lo más constructivo posible. Todos los días a las 8 de la mañana estoy compartiendo este contenido. Sígueme en mi página de Godínez a Gerente, porque estoy ayudando a personas que están estancadas en su profesión a conseguir un ascenso. Este año te toca. Te mando un abrazo, que tengas un día extraordinario y nos vemos mañana a las 8.